Muy buenas tardes, maestro Agustín. Nos encontramos en vivo. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas, a toda la teleaudiencia del lugar de donde nos están escuchando. Para los que no me conocen, yo soy Agustín Guzmán, el responsable de este ciclo de conferencias que usualmente tratamos sobre nuestra medicina ancestral y sobre nuestra herencia cultural, en este caso de acá de los incas, pero en forma general de todos nuestros abuelos y abuelas de los pueblos originarios o ancestrales. Esta medicina, yo soy estudioso, hago investigación de la medicina ancestral. Soy un aprendiz. Todos los días estoy casi las 24 horas del día soñando. Yo como puedo decir que no descanso, hasta en el sueño trabajo e investigo y voy en esa cosa. Tengo mi propio laboratorio que está en mi cabeza, vamos a hablarle así. Y ahí soy una persona muy feliz al hacer lo que me gusta. Como una cuestión muy íntima de joven, de adolescente, cuando terminé secundaria, quería ser médico, doctor del hospital, de la farmacia, pero bueno, por muchos motivos no pude. Y siempre estuve buscando introducirme en la medicina hasta que tuve vamos a llamar así, una enfermedad incurable y que la medicina ancestral me curó. A partir de ahí yo comencé a investigar y esto va para el rato. Dicen que hay mucha gente que dice que no hace investigación porque no tiene dinero. Las universidades también dicen que no hacen investigación porque no tienen dinero. Yo pienso que tienen miedo de enfrentarse a lo que puede decir el otro. Yo sí perdí el miedo. Por muchos años, unos 10, 15 años, estuve un poco guardado en el closet porque sí tenía miedo, pero mi miedo era qué sabía yo en ese tiempo y qué le iba a refutar a la medicina, a la ciencia oficial del hospital, porque ellos tenían toda la razón, entre comillas. Pero de ahí fui perdiendo el miedo y hace muchos años que me dedico a esto, a investigar. Me gusta hablar, me gusta compartir lo que yo hago y ahí estoy. Ustedes bien saben que en esta cosa vamos a hablarle así, de la pandemia, hubo mucha gente que se logró curar o mejorar con nuestra medicina ancestral. Entonces, ahí, como les digo, la ciencia oficial está, no sé si está avergonzada, pero está con una mano atrás y la otra mano adelante, porque hubieron muchos, bueno, ustedes ya saben, muchos miles de muertos, de fallecidos. Entonces, como que ahora ellos quieren tomar la batuta, quieren descubrir la pólvora con la medicina ancestral, pero la pólvora ya está descubierta hace miles de años. Lo que pasa es que estábamos escondidos. Y yo soy un rebelde de eso que hablo todos los días. Estoy en contra de la farmacia porque los laboratorios solamente lucran. Se olvidó la parte espiritual, la parte de ayudar al otro. Entonces, humana, vamos a decir. Entonces, esa medicina está deshumanizada. Y bueno, ustedes ya saben eso. Entonces, yo soy un activista de eso. Bueno, yo me dedico a esto. Como ya les dije, 24 horas del día, duermo, sueño mucho. Y ahí vamos. Y eso es lo que en esta parte nos toca compartir. Y nada más que nada menos que aquí tenemos a nuestro amigo Roldán Tumi. Él es peruano, pero es de la comunidad Maxés. Los Maxés quedan en la Amazonía peruana y en la Amazonía brasilera. Y la cualidad que ellos tienen o la medicina que ellos practican es que se le conoce en el mundo entero y parece que hay mucha información en el internet, que es la vacuna del cambó. ¿Y qué es el cambó? El cambó es sacan una resina, el nombre de la conferencia
les voy a decir cómo se llama. Veneno o medicina. La resina de cambó que utiliza como medicina tradicional el pueblo Maxés. Como ya les comuniqué, les dije a dónde están localizados este pueblo indígena Maxé, que hacen fronteras, son vecinos, los de Perú con los de Brasil, y ellos practican esta medicina. Y por cierto que ahora hay mucha información, es muy buena. Yo por decirle, creo que ya decirles, ya perdí la cuenta cuántas veces tomé esta vacuna que le llamamos nosotros y para qué me ha ido muy bien. Propiedad número uno, me adelanto un poco a Roldán, que es el conferencista, es inmunológica. Yo pienso, eh, eh, tengo 72, la puerta ni la ventana, y yo salía mucho a la calle, no me cuidaba, por ahí me decían que soy asintomático. Bueno, sea cual fuera, yo pienso que la vacuna o la medicina del Cambón me ayudó mucho. Yo no sufro enfermo, no tengo un dolor de cabeza, yo soy una persona muy feliz porque todo el tiempo yo no voy a la farmacia a comprar medicinas, voy a la farmacia a pagar mis servicios, teléfono o otras cuentas por pagar. Entonces, hablo muy mal de la farmacia. Si hay alguien que tiene la suerte de tener una farmacia, me disculpa, pero en este caso soy muy directo, estoy diciendo cómo es el sistema, que eso no cura. Para decirles algo un poquito más, porque les digo que no cura, lo pueden buscar esta información en el internet. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 300 millones de personas estresadas, no pueden dormir, y esas ya están desechadas, desahuciadas de la farmacia. Entonces, no cura, pues. Y ahora, aquí está nuestra medicina ancestral. Puede estar el cambó, puede estar la hoja de coca, puede estar los psicodélicos, como se le llama, pueden ser los enteógenos, como quisieran llamarlo. Esos son nuestras medicinas que están un poquito ahí escondidas, pero que ahora, como ya vemos, no sé si muchos, pero unos pocos que sacamos la garra y podemos hablar en estos medios que son gratis. Entonces, somos los defensores, somos los revolucionarios de nuestra medicina ancestral. Entonces, aquí quien es nuestro conferencista oficial, invitado, es Roldán Tumi. Él es antropólogo, por si acaso le digo, él es antropólogo social y cultural del pueblo originario Maxés. Él creo que hace 2 años se acabó de graduar de antropólogo. Es el primer antropólogo Maxés que fue a estudiar a la Universidad de la Amazonía Peruana con sede en Iquitos y ahora está haciendo una maestría. Él nos va a hablar desde allá, desde Belém do Pará, en la República de Brasil. Él escribió un libro, su primer libro, Dayak Meniquín, que trata sobre la práctica ritual del veneno sapo o AKT en la comunidad nativa Maxés. Entonces, Roldán, muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartir tu trabajo de todos estos 5 años de estudio, y también quisiera que nos cuentes cómo fue tu paso por las aulas universitarias. Por ahí debe haber habido, no sé si mucha o puedes haber sufrido casos de discriminación, y creo que tú fuiste uno, porque debe haber sido así, que cuando saliste de tu comunidad para la ciudad de Iquitos, solamente hablabas tu idioma oficial, tu idioma nativo, que era el Maxé. Y ahí en la ciudad tuviste que aprender el español, o sea, el español es tu segunda lengua. Felicitaciones, Roldán, y te dejo al público y el tiempo, los micrófonos, como quisiéramos llamar, son tuyos. Te voy a, como nativo que eres, como indígena nativo que tú tienes esa suerte, que nos des un saludito en tu lengua maxé. Maxés, adelante, Roldán. Ah, Ara,
Agustin, beramo ke ni kanu ubi invitaba borsor ni conferencia ubi investigación na web ni bicara web comparten. Arembiri ni aunque tantia te une internet nos conecta y rochen tantia quien saludaban. Bueno, Agustín, muchas gracias por invitarme para poder compartir sobre las experiencias, o no solamente como antropólogo, sino yo soy parte de este pueblo donde practican el veneno de sapo. Entonces también quiero saludar a todas las personas que están conectados por redes sociales. Seguramente ellos son personas interesados y saber qué es el veneno de sapo. Entonces, como me pediste, quiero empezar contando un poco sobre la vida universitario, cómo he vivido en la universidad antes de empezar el tema. Voy a ser muy rápido. En realidad, o sea, yo cuando llegué a la universidad, a la ciudad, yo no hablaba mucho español, o sea, como todos mis paisanos. Al inicio fue muy difícil para hacer trabajo, para exposición. Era muy complicado para mí. Sentía que yo no iba a lograr. Había un día que yo quería dejar mi carrera. Entonces hay muchas personas, otros indígenas que también me ayudaron, me dieron más ánimo para poder continuar mi estudio. Y el único que yo hice para mejorar la dificultad en la universidad fue estudiar. Entonces estudiar todo el día, dejar o aparte mis cosas que yo hacía, fútbol, es estar en la calle. Yo había dejado todo para dedicar solamente al estudio. Entonces, y eso me ayudó mejorar bien en la universidad. Tampoco no soy un excelente estudiante. Bueno, ya. El tema, lo que voy a hablar muy mío, es práctica, viene de mi comunidad, conozco, he vivido, como ves en el título, voy a, por ejemplo, veneno o medicina. Entonces voy a responder. Entonces ya hay, actualmente el veneno de sapo está muy discutida a nivel internacional. Entonces yo, como parte de este pueblo indígena Matsés, yo quiero dar desde mi punto de vista y comentar cómo los Matsés practican. El veneno de sapo no solamente practica en la comunidad Matsés, sino que practica a nivel nacional e internacional. Entonces, al inicio, disculpa, voy a compartir mi diapositiva. Ya. Al inicio el veneno de sapo no era muy conocido en las grandes ciudades. O sea, solo los indígenas practicaban. Entonces, en esos tiempos, los pueblos indígenas que practicaban era más que todo los familia lingüística Pano. Por ejemplo, en algunas investigaciones que han hecho los antropólogos, he encontrado informaciones de 1960, por ejemplo, Carneiro ha estudiado sobre el veneno de sapo que practicaban los amawacas. Y también la antropóloga Beatriz, brasileña, estudió el veneno de sapo con los catuquinas de los indígenas de Brasil. Entonces,
Yo no voy a usar la palabra cambio, donde denominan otro nombre, por ejemplo, acate. Yo voy a usar acate, porque cambo es más utilizado en Brasil, o sea, está en el idioma catuquina. Macés está ubicado en la zona suroriente del departamento de Loreto, en Perú. Está en la frontera entre Perú y Brasil. Por ejemplo, quizás no conocen quiénes son Macés. Macés antiguamente llamaban Mayoruna y en la actualidad la mayoría dominan como Macés. Es un pueblo indígena de la Amazonía peruana. Y el pueblo Macés hoy en día, a pesar que ha habido muchos cambios en otras prácticas que ellos practicaban antiguamente, la lengua, su idioma todavía está 100%. La mayoría de mis paisanos no hablan español. El veneno de sapo, antes que apareciera el veneno de sapo, el veneno de sapo no viene directamente del pueblo Macés, sino de otro pueblo indígena que vivían al otro lado del río, así le llaman en mi idioma, Kumachiu. Entonces, ellos eran marubo, o sea, antiguamente mis paisanos a ellos le llamaban como entonces en la práctica viene ahí. Entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó a conocer a este pueblo por los Macés? Sabemos que antiguamente los Macés no necesitaban tener relación con otros pueblos indígenas, siempre peleaban, pero como eran su familia, lingüista son familias y tenían casi similar el idioma, entonces ellos empezaron a visitar entre Marubo y los Macés. Uno de ellos, o sea, mis paisanos habían ido en su territorio de los pueblos marubos. Entonces, en esa visita había encontrado que los marubos practicaban el veneno de sapo, el ritual del sapo. Entonces, el machés que estaba de visita le pregunta al anciano, ¿para qué estaban utilizando? Entonces, él le había comentado que el veneno de sapo era para mejorar la cacería, para ser un hombre valiente, para ser un hombre trabajador. Entonces, al volver a su territorio, el machés que estaba visitando a los marubos le había llevado este mensaje diciendo que los marubos estaban practicando el veneno de sapo para ser mejor cazador, para ser hombre trabajador. Entonces, los machés necesitaba este remedio, resina, para ser mejor en la cacería, para ser mejor trabajador, para ser hombre valiente. Eso estoy hablando hace muchos años atrás, no tiene un año específico cuándo fue, entonces no saben eso. Entonces, eso fue hace muchos años atrás. Entonces, estos dos jóvenes deciden ir a este territorio para recibir resina del sapo. Llegando a su territorio de los marubos, habían dos jóvenes pedían al anciano que le dé la resina del sapo. Él había venido porque había escuchado que ellos practicaban la resina. Entonces, los jóvenes, estaban preparándose para recibir el veneno de sapo. Entonces, el anciano, o sea, en ese tiempo, en esa época, la resina no
usaba en un polvo, hacían polvo, que el veneno es que la resina estaba seca y eso le hacían polvillos para soplar en la nariz. Entonces, y primer joven en una soplada se había desmayado. Entonces, al ver que el joven estaba desmayando, otro joven que quería recibir la resina, dice que tenía miedo, no querían hacerlo porque el joven se había desmayado. Mientras que el joven estaba desmayado, el anciano le daba otro soplo a otro lado de nariz. Entonces, a pesar que tenía miedo, otro joven había aceptado. Entonces, el joven aceptó y él también igualito. Entonces, ellos se habían desmayado desde la mañana hasta la tarde, según lo que cuentan mis abuelos. Entonces, en la tarde, cuando despertaba, o sea, sus acompañantes, seguramente sus padres, estaban asustados pensando que había muerto sus hijos. Entonces, en la tarde, el joven empezó a respirar, a hablar, y todo su cara estaba bien hinchado. Entonces, el anciano, al ver que el joven estaba despertándose, se acercaba a preguntar qué le había visto. Entonces los jóvenes le comentaban que él había soñado que estaba cazando monos sin fallar hasta que se quedaban solo sus crías. Entonces el anciano le había dicho, tú vas a ser mejor cazador, tú vas a ser mejor. Y después le preguntan al otro joven, él había dicho que sí, él también había casado, pero después se había ido en un lugar nublado, un lugar oscuro. Entonces el anciano le dicen, tú vas a ser mejor cazador, pero después vas a morir. Entonces, al día siguiente, los jóvenes matés ya estaban volviendo a su comunidad, a su territorio. Entonces el marugo, el anciano que estaban ayudando, le había seguido. Mientras caminaba, en medio camino había encontrado un ave que se llama Paufil. Entonces el anciano le dice, ya, ahora quiero ver tu puntería. Entonces el anciano el joven le había agarrado su cucuna y le había alcanzado sin fallar. Entonces el anciano le dice, ya, estás bien, has mejorado tu puntería, tú siempre vas a ser así. Y después volvió Marubo a su territorio y los machés siguieron a su camino. Así conoció el veneno de sapo. Hasta actualmente utilizan esta resina en la comunidad. Como mencioné que el veneno de sapo es más que todo, o sea, según las informaciones que yo pude encontrar, son los primeros conocedores, puede ser familia lingüista pano, que es Catuquina, Casinahuas, Amahuacas, Ashaninga, Matzés. Hay otros familias lingüista pano que no encontré en mi investigación. Pero igual actualmente otros dirán, pero hay otros pueblos que están practicando. Y yo en mi conclusión, yo le digo que esta práctica es especialmente, o sea, es aprendido también hace recientemente para hacer su negocio. Hay dos tipos de veneno de la rana. Aquí es muy importante también saber o conocer para utilizar la rana o el acate, porque muchas personas piensan que al escuchar rana o sapo, piensan que cualquier sapo tienes que agarrar y sacar la resina y para aplicarlo. Y esto puede causar muchos problemas. Entonces, el primero es sapo más pequeño.
normalmente es más pequeño, vive en una altura, en alto, en un árbol muy arriba. Y esta resina es muy fuerte. Consideran que la resina de este sapo es muy fuerte, a pesar que tú puedes ponerte 2 puntos, pero es muy fuerte. Pero otro sapo es más grande. Entonces, y eso solamente viven bajo de un árbol, no tan alto como otros sapitos que viven. Y este resina no es tan fuerte como otros, pero el efecto es lo mismo. El objetivo, eso no significa que la resina de otro es más mejor y otro es no, sino que la resina es igual, es simplemente que tiene más fuerza. Y ¿para qué los machacos? El veneno de sapo o la resina del sapo es utilizado para adquirir el cian. Cian puede decir en español o en castellano fuerza o poder, habilidad. También para adquirir daya. Daya puede ser en español trabajador, trabajadora. Y también para adquirir cuesa. Cuesa es para valiente, para ser hombre valiente, para ser una mujer valiente. Eso, o el cian, eso es específicamente para los hombres, porque una mujer no puede tener cian. Y también el cian se entiende que tiene mucha relación con la caza o con el armamento que ellos utilizaban para ser mejor cazador. Cian puede entender al mismo tiempo picar. Entonces, por eso, como las mujeres no son cazadores, no está incluido dentro del cian, porque una mujer no puede tener cian. El único que pueda tener el cian son los hombres. En muchas investigaciones también puedes encontrar una palabra que dice Sinan. Los pueblos indígenas del pueblo Matses utilizan para obtener el Sinan, pero la palabra Sinan y la palabra Cian tienen tiene diferentes definiciones que yo puedo entender. Por ejemplo, el Sinan, según los propios paisanos que me comentaron, que el Sinan es especialmente para los chamanes, porque los que practican el veneno de sapo no son chamanes. ¿Qué significa? ¿Cómo entienden los machés el que tiene Sinan? Una persona que tiene Sinan puede tener relación o diálogo, conversar o contacto con el espíritu de la naturaleza, de la selva, puede tener diálogo, conversación. Y también tiene más poder que sin tocarle, la persona que tiene Sinan, sin tocarle, puede hacer daño a otra persona. En cambio, para Cian es para matar animales o para cazar animal, tienes que tener objeto. Con ese objeto, como es su flecha, puede matar, cazar animales. En cambio, en daya o trabajador, ambos necesitan tener daya. En la comunidad hay hombre trabajador, mujeres trabajadores. Son muy trabajadores. Entonces, para eso la resina necesita para dos sexos, como tanto el hombre, tanto las mujeres. Y también cueza el hombre y tanto las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres también eran muy valientes cuando el esposo o cuando el esposo estaba de viaje, andando en otros lugares, siempre las mujeres, cuando había peligro en la selva, en el bosque, siempre las mujeres defendían. Para eso era muy importante adquirir daya o cuesa para las mujeres. Para los hombres,
en la selva, cuando ellos andaban, cuando viajaban, siempre se encontraba con los animales peligrosos dentro de la selva, que puede ser otorongo, tigres. Entonces los hombres siempre se enfrentaban, peleaban con los tigres. Ese tipo de persona le dicen el hombre, Dararaya Cuesa, entonces el hombre valiente, que no tiene miedo. Y también cuando había guerra, los hombres no tenían miedo para morirse. Entonces, para eso necesitaba tener Cuesa. Aquí, muy importante también saber quiénes son los conocedores, aplicadores del veneno de sapo, quiénes son los aplicadores. Yo sé que muchas personas van a pensar que yo le he visto, yo practiqué, yo me fui en tal lugar y conozco que los aplicadores son chamanes. En mi cultura, el pueblo matsés, para ser aplicador, no tiene que ser un chamán. Tampoco no tiene que considerarse a sí mismo ser aplicador. Un aplicador es elegido por mismos pobladores. ¿Por qué tiene que ser aplicador? ¿Porque él sabe manejar, porque él sabe manipular el veneno de sapo? No. Por ejemplo, hasta yo sé cómo preparar la resina del sapo, cómo sacar, cómo aplicarlo. Yo no puedo hacer, porque yo no tengo habilidad como este anciano. Un anciano reconocido en la comunidad es que tenga buenos antecedentes, que ha sido, cuando era joven, que ha sido buen cazador, que ha sido buen trabajador, que ha sido un hombre fuerte, que ha sido un hombre que corría muy fuerte. Entonces, ese tipo de personas son aplicadores. O sea, no tiene que ver con chamanes o no tiene que saber para aplicar para ser aplicador o considerarse a sí mismo, yo sé cómo se aplica el veneno de sapo, entonces yo voy a aplicar cualquier persona. No. También es importante el veneno de sapo, la resina del sapo. Antes de recibir la resina, los participantes siempre tienes que tomar algo bebida donde ellos, como puede ser chapo de ungurawi, normalmente la gente toma eso. Entonces, ¿para qué es importante tomar bebida? Porque al recibir la resina del sapo, estamos haciendo para limpiar nuestro cuerpo, para botar toda la maldad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pero para sacar eso, tiene que beber bastante bebida. Sin eso, es difícil que uno puede botar lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ayuda a sacar a lo que tenemos dentro dentro de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante. Siempre los ancianos decían que teníamos que tomar bien agua, si no, tomas mucho al momento de vomitar, te puede hacer, te puede dañar tu panza o hacer esforzar tu panza sin nada. Eso no está bien, puedes quedarte muy mal o sentirte mal. Entonces, por eso también es necesario que tienes que tomar bastante agua. ¿Quiénes pueden ser aplicados? En este caso, pueden participar todos, tanto adultos, ancianos, niños y niñas. Los niños o niñas o los ancianos
o sea, el anciano no puede ser aplicado por una mujer. Muchas veces en la actualidad he visto en otros lugares cómo lo hacen, cómo lo practican. Entonces, en este caso, los pueblos originarios matsés no lo permiten que las mujeres puedan aplicar al hombre, porque ellos tienen costumbre, el pensamiento que las mujeres no pueden nivelar el poder que tienen a los hombres. Siempre las mujeres tienen bajo poder, o sea, el hombre más superior, las mujeres son inferiores, que no tienen la misma habilidad, no tienen la misma fuerza que tiene un hombre. Por eso una mujer no puede aplicar al hombre, porque al momento de aplicar a un hombre, la mujer puede transmitir o contagiar a esta persona, en vez de adquirir todo lo que mencionaba Daya, Xian, el hombre puede perder esta habilidad. Por eso es muy importante que el aplicador de los hombres tiene que ser un anciano, pero para aplicar a una mujer tiene que ser una anciana. También una anciana que es trabajadora, que tenga buenos antecedentes. Porque normalmente el pueblo matsés, para aplicarse el veneno de sapo, era el objetivo, lo que ellos necesitan era ser trabajador o ser valiente. Por eso necesitaban las personas que tenían habilidad o poder cuando eran jóvenes. También para aplicar o para picar al cuerpo necesitaban no cualquier palos que puedes encontrar en el bosque, sino una soga, una liana que se llama tanshi aquí en la Amazonía. Esta soga no es porque se ve bonito, sino que también tiene mucha relación con el sapo, con el acate, tiene mucha relación, tiene el contacto que el tanshi da más fuerza o más poder a esta persona, o le da más dolor, vas a sentir más dolor la persona que recibe el veneno de sapo. Por eso es muy importante usar este soga. ¿Para qué se aplicaban los niños? ¿También para que sean valientes o también para que sean cazadores? Normalmente a los niños aplicaban porque cuando no obedecían a los padres, o cuando no querían acompañar a su mamá, entonces los padres le dicen, ya, tú no quieres trabajar, y entonces yo te voy a poner. Entonces, cuando un niño falta respeto a un anciano, también el padre le tiene que aplicar o le tiene que llamar al anciano para que el niño ser aplicado con la resina del sapo. Eso era el castigo, pero este castigo positivo, no dañar, sino que para un niño la resina es muy fuerte, o sea, el niño va a tener miedo, pero al mismo tiempo va a desarrollar, va a crecer con mucha energía, o cuando sea grande va a ser un hombre trabajador o un hombre cazador. Entonces, por eso a los niños aplicaban, las mujeres también. Y aquí en la imagen, por ejemplo, ves a un anciano aplicando a una niña. Como mencioné anteriormente, que un hombre no puede aplicar a una adulta, pero a una niña sí. Según los matsés, que los niños los niños todavía no tienen maldad en su cuerpo. Todo es limpio.
Por eso, por eso la niña no puede contagiar al hombre. Entonces el hombre puede aplicar a los niños, pero cuando ya es señorita o una mujer que tiene esposa no puede aplicar un anciano porque puede ser contagioso. Muchas veces le he visto personas aplicándose un montón de puntitos. Entonces, según para el pueblo machés, no es necesario ponerse 10 puntos, 20 puntos, sino que para los mejores cazadores solo necesitaban 3 puntos o 2 puntos. Entonces, y al ponerse un montón de puntos, significa que no va a dar efecto, no va a funcionar la resina. Por eso, los ancianos cazadores, el hombre cazadores, siempre se ponían 3 o 2, o algunos hasta máximo 5 puntos. También aquí, es muy importante también aquí, al momento de vomitar, la gente siempre tiene que estar mirando hacia arriba. Solo al momento de vomitar puedes mirar abajo y siempre tienes que estar levantando su rostro. ¿Por qué es importante eso? Porque hay muchas personas que vomitan mirando hacia abajo, termina hinchando su cara. A una persona que no conoce puede asustar porque va a hinchar muy feo, muy grande. O sea, la persona que va a recibir primera vez puede asustar. ¿Por qué se ha hinchado mi cara? Entonces es simplemente porque el veneno, como es fuerte, o sea, te hace el efecto eso cuando estás acallado. Muchas personas pueden pensar cuáles son las dietas que pueden tener los participantes o lo que reciben la resina del sapo. O también hay dietas para antes de recibir la resina del sapo. Según para los machés, antes de recibir la resina no hay la dieta, porque estás recibiendo la resina para botar todo lo que tienes las maldades en el cuerpo. Pero el aplicador sí tiene que tener dieta. El aplicador no puede tener sexo después de tener sexo, no puede aplicar a los participantes. Tiene que el anciano de frente, sin temor, le va a decir a los participantes: ¿sabes qué? He tenido tal cosa, no puedo aplicar, busca otro anciano. Porque entonces las personas tienen que buscar a otra persona. Pero a los participantes, después de recibir la resina del sapo, tiene que tener algunos reglas que tiene que cumplir. Por ejemplo, no tener sexo, no sudar, no tomar agua, no tomar bebidas dulces, no rasgar las heridas. Entonces, ¿cómo voy a trabajar si yo cuando trabajo siempre me sudo? Entonces, cuando estás recién aplicado con la resina, no puede hacer trabajos forzosos muy fuertes. Puedes hacer trabajo muy suave, sin sudar, sin hacer mucho esfuerzo. Y si yo quiero tomar agua, ¿qué hago? ¿Qué voy a tomar? Normalmente el anciano le permite que los participantes tienen que tomar muy poco agua. No tiene que tomar un vaso entero, sino la mitad o muy poco tiene que tomar. Y también no rascar las heridas. O sea, algunas personas que han recibido esta resina, no sé si tendrán conocimiento que siempre dan comezón
justo en el puntito, pero eso no puede ser rascado, porque todo eso, romper esta regla, significa que tu cian o que tu poder que adquiriste del anciano va a regresar otra vez o no va a tener efecto. Por eso es muy importante respetar estas reglas. Pero ¿cuándo puedo empezar a trabajar muy fuerte o cuándo puedo empezar a tener sexo con mi esposa? Y eso depende cada uno. Por ejemplo, si yo me apliqué con la resina del sapo para mejorar mi puntería, después de una semana tengo que ir en el bosque para probar cómo está mi puntería. Entonces, si en este caso encuentro cualquier animal, entonces yo cazo sin fallar, significa que el efecto ya funciona. En este caso ya puedes empezar lentamente todas las cosas que te han prohibido. Entonces, y así poco a poco va a ir avanzando. ¿En cuánto tiempo dura? ¿De cuánto tiempo puedo aplicarme nuevamente? Eso también es muy importante. Cada persona, cada individuo tiene diferentes tiempos que pueda durar, dependiendo de la dieta que uno pueda hacer. Algunos pueden durar 3 meses, 5 meses o algunos menos. Entonces uno se va a dar cuenta que el efecto ya no funciona, ya no funciona. Por ejemplo, si yo tomé la resina para mejorar mi puntería, entonces cuando me voy en el campo yo ya no estoy cazándolo, que siempre estoy fallando, entonces eso significa que ya no tengo efecto, entonces puedo volver a aplicarme con la resina del sapo. Pero no es que va a permanecer para siempre. Siempre los matzés se aplicaban. Normalmente los matzés se aplican en la mañana justo cuando llueve, porque el veneno de sapo tampoco no puedes recibir justo cuando hace bastante calor. Puede pasar algo, puedes desmayar, porque el mismo calor de sol va a afectar el cuerpo también, va a chocar muy fuerte con la resina del sapo, porque la resina del sapo también es muy, o sea, te hace calentar tu cuerpo, es muy fuerte. Y la resina del sapo, actualmente la práctica se ha cambiado. No es lo mismo como los practicaban antiguamente, como los matzés practicaban. El uso totalmente diferente en la actualidad. Ya no se usa especialmente para recibir o para mejorar la cacería, para mejorar la puntería, para ser mejor trabajador, sino actualmente se ve como una medicina tradicional que cura las enfermedades. Pero esta ha expandido a nivel internacional. A nivel internacional dominan así como medicina tradicional. Entonces, y eso ha causado muchos problemas. No porque la resina está mal, sino que depende. En la actualidad es muy complicado identificar la resina del sapo. Así que vamos a hablar ahora del uso actual del veneno de sapo. Antes de eso, quiero mostrar un pequeño video, lo que sucede en la ciudad. El estrés, la ansiedad o algunos ritos religiosos empujan a personas a consumir drogas de origen natural. El caso más reciente fue el fallecimiento en España de un fotógrafo por inhalar veneno de sapo a manera de ritual. Aunque la droga sea de origen natural, no quiere decir que no tenga riesgos para quien la consuma. Las que no contemplan el hecho de que una sustancia natural o una droga natural puede llegar a impactar
de una manera bastante compleja a cualquier ser humano. No quiere decir que no pueda impactar a un cuerpo sano. Incluso personas han tenido fallas renales por la utilización de ciertas sustancias naturales que en un inicio les dijeron que no les iban a ocasionar. La Brigada de Homicidios investiga la extraña muerte de una joven de 28 años, quien habría fallecido luego de someterse a un ritual de sanación espiritual, en donde le habrían suministrado veneno de rana amazónica, una polémica terapia alternativa llamada Cambó, que hoy está en tela de juicio. El informe de Stjepan Tarbuskovich y Juan Bustamante. Es temprano por la mañana del pasado domingo 14 de abril en la ciudad de Yayay, en la quinta región. Y la joven de 28 años, Francisca Meneses Díaz, sale desde su casa a reunirse con unas amigas y se dirigen hasta otra vivienda en el sector rural llamado El Cerro. Sector desde el que nunca más regresó. Hay polémica en Perú por un ritual en el que los chamanes extraen el veneno de estas ranas y se lo aplican a sus clientes, supuestamente para sanarlos de todas las enfermedades. Los médicos están alarmados porque lo primero es que el veneno no sana nada y además, pequeño detalle, puede ser fatal. Vamos con Líder Choy, que tiene la denuncia. Chamán Johnny Yabá espera la noche para buscar en el monte a la protagonista del ritual del campo. Amanece y frente al Amazonas esperan recibir el veneno de estas dos ranas, Cecilia de México, Junior de Perú y William de Canadá. El chamán extrae la toxina de la rana y la aplica en el brazo de sus pacientes, cuya piel prepara previamente para que penetre el veneno. Te arde un poquito. Es la tercera vez que Junior recibe el cambo por una alergia severa. William tenía asma y Cecilia... Tengo un par de semanas con un poco de dolor en un seno. Yo pensé que era algo cíclico, pero no se ha ido. Esperanzados en la cura, llegan los primeros efectos de la toxina, vómitos y rostro hinchado. O abatida. El chamán dice que practica el cambo desde hace 35 años. Acelera el sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Asegura que prácticamente lo cura todo. Es muy bueno para el estrés, la ansiedad, bronquio, el asma, todo lo que tiene que ver con los dolores básicos del cuerpo. Hace unos años, solo 13 tribus del Amazonas, incluyendo territorios de Brasil y Perú, practicaban el ritual del cambo. Hoy cada vez son más los visitantes o turistas los que se animan a probar los supuestos beneficios de esta rana venenosa. El canadiense William Edgar confía tanto en la supuesta medicina que abrió un centro curativo para recibir a otros. Definitely feel a difference when it comes to my asthma. Asegura que se curó del asma y de intensos dolores de espalda. Junior Agüite también da fe de los resultados. Comí ceviche y créeme que la alergia desapareció. Pero la directora de una clínica en Iquitos dice que no hay evidencia científica sobre la supuesta medicina. Vemos que existen pacientes que vienen a veces con alguna intoxicación por este tipo de veneno de la rana. Nosotros no recomendamos para que ninguno se someta a ese tipo de procedimientos. Esta preocupación existe en el país y en las autoridades sanitarias de Chile, producto de una muerte que se generó en San Felipe, en el marco, escuchen bien, de un ritual chamánico donde una mujer bebió el veneno, escuchen bien nuevamente, de una rana. Se trata de una rana amazónica, la rana mono o rana cambo, todo esto como parte de un ritual. Aparentemente, según hemos podido indagar, esta mujer era parte de este proceso de sanación que promete el beber este veneno de la rana, una serie de mejorías en la salud, pero que, ojo, no está probado científicamente, que tiene muchas alertas de parte de las autoridades de salud y que a eso se suma, según sus propios cercanos, ella no habría seguido al pie de la letra lo que el chamán le había dicho que tenía que hacer con este peligroso veneno. Una experiencia que nuestra compañera Rosario Victorio vivió en carne propia. Ella, para poder tener esas vivencias y contárselas en el siguiente reportaje, permitió que le pusieran el veneno de un sapo llamado cambó, un veneno
que produce, digamos que una liberación de las emociones y puede ser terapéutico. Vamos a verlo. Usted verá esta noche, en el 6º día, nunca antes ha sido registrado por ninguna cámara de televisión. Siento que mis manos están ardiendo. Hola, ya. Actualmente, el veneno de sapo es muy difícil identificar porque la mayoría, la gente hoy en día, la resina del sapo se ha comercializado, es como utilizan como comercio. La mayoría no piensan curar personas. Por eso ha causado muchos muertos en diferentes lugares, en diferentes países, como en Brasil, en Chile, en Perú, en Brasil. O sea, es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque la resina del veneno de sapo es muy malo o es muy difícil. Porque en la actualidad, para negocio, muchas personas empezaron a sacar cualquier resina o inventar cualquier tipo de, cualquier sapo agarran y esa resina lo venden. Eso no significa que en todas las partes pasan eso, sino hay personas que trabajan en un albergue que compran la resina, y eso tiene que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que venden la resina que no son reales, y eso puede causar problemas a los pacientes, y es por eso es muy importante al momento de comprar, y tiene que ser una persona con confianza. Para mí, la resina del sapo no es algo malo que puede matar a una persona. Tenemos una historia que siempre cuentan los ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos. Yo siempre le pregunté que si han habido muertos al momento de recibir el veneno de sapo, según ellos que no. Nunca han habido muertes. Recién empezó a conocer a los muertos cuando empezó a expandir este resina del sapo. Entonces es muy peligroso ahora, en la actualidad, la resina del sapo, porque muchas personas, como les dije, a los participantes no le preguntan, o sea, no le dicen que te voy a poner 1, sino te dicen, te voy a poner 10, 5 para que te cure bien rápido, porque eso también es muy peligroso, porque la resina del sapo no es de la ciudad, porque la gente de la ciudad es el cuerpo, el sistema, lo que el cuerpo de las personas de la ciudad es muy diferente el cuerpo de las personas que viven en la comunidad. Por eso puede causar muchos problemas. Por eso es muy importante para los nuevos, para los que recién quieren probar la resina, puede recibir 1 o 2, 3. Si va a funcionar bien, y ellos pueden hacer más puntos. Por eso ha habido muchos muertos en diferentes países. Por eso en la actualidad la resina se ve algo malo. En otros países, por ejemplo en Chile, han prohibido. Entonces, y esto hasta ahí ha llegado la resina del sapo.
mientras que, o sea, las personas, también las personas que trabajan con el tema de la resina, no son verdaderos, que conocen esta práctica, sino simplemente, como ven, como has visto en el video, quizás en otros donde salió esta idea, o sea, hacer, cantar y soplar a alguien que está recibiendo la resina del sapo, o cantar, o sea, y eso el uso actual es muy cambiado, ha cambiado bastante, y eso es quizás, o sea, para llamar atención a otras personas, no sé. Entonces, y eso es muy peligroso. Muchos de mis paisanos están sintiéndose mal por haber llegado en otros países esta resina del sapo, mientras que ellos, los primeros conocedores, no saben qué están haciendo con la resina del sapo, y así funciona en la ciudad. Tú puedes ir en la comunidad y preguntar si ha habido muertos al recibir el veneno de sapo. Siempre te va a decir que no. Disculpa, no avanza mi diapositiva. Roldán, ¿se detuvo? Sí, espera, no avanza mi diapositiva. Ok, ya. Ok. Y también la resina del sapo no están perdiendo, a pesar que muchos rituales en la comunidad, por el contacto con la sociedad urbana, el ritual del veneno de sapo en la actualidad sigue vigente, pero el uso, como les dije, se ha cambiado, ya no es lo mismo. Y en la comunidad donde realicé mi investigación, muy pocas personas todavía practican, pero la mayoría se dedican sacando la resina para vender a los extranjeros. Y eso también ha causado muchos problemas en la comunidad, que la resina, ya no, que el sapito, que el acate, ya no tienen resina. O sea, eso es el trabajo principal que realizan en esta comunidad. La mayoría, muchas personas, hasta señoras, niños, se van en la noche a buscar la resina del sapo. Sacan un montón de resina, y hasta que la resina, el sapito, ya no tienen su resina. Y eso también puede causar a los animalitos que puedan enfermar, que se puedan morir. Y a muchas personas también me han dicho que ahora ya no, la resina, el sapito ya no es como era antes. Ya no puede, es muy difícil encontrar una rana cerca de su comunidad que tiene la resina. Y ellos viajan 8 horas caminando en busca de esta resina. Y también en la actualidad los aplicadores tampoco ya no son ancianos, sino cualquier persona actualmente aplican. Una joven, una señora puede aplicarse. Porque el objetivo que tiene actualmente no es para dar, como le mencioné, para transmitir el cian o el dayá o cuesa, sino actualmente ellos les dicen, te voy a curar una enfermedad, entonces yo te voy a aplicar. Y es por eso cualquier persona pueden aplicar, se ven que están practicando actualmente, cualquier persona. También, como dice la pregunta del título, ¿veneno o medicina? En este caso, yo, hablando con mis paisanos, con mis abuelos, pude entender que el veneno está mal definido, o sea, mal llamado, o sea, en este caso, veneno de sapo está mal definido, porque para los machés, veneno es algo malo que te pueda matar.
Veneno es algo que uno no puede tocar. Entonces, por eso ellos le dicen resina, porque resina no es algo que te pueda matar a una persona. ¿Por qué? No, ¿por qué el veneno para los machés no es algo malo? Para descubrir esta resina ha tomado mucho tiempo. Los primeros conocedores, como les dije, que eran marugos, ellos para descubrir este resultado ha tomado mucho tiempo. Ha habido muertes también. Ellos probaban, capturaban los sapitos que viven en la Amazonía. Tú sabes que es un montón de sapos existen en la Amazonía. Entonces, y eso le sacaban la resina y con eso aplicaban y la gente se morían hasta que descubrió la resina del acate, que era muy bueno para esta sociedad. Entonces, y desde ahí ellos no han dejado de utilizar esta resina, actualmente están usando. En la ciudad, la mayoría que practican la resina del sapo son chamanes. Y hay muchas personas, he escuchado, que después de recibir la resina ha soñado, y también que la resina es para curar la ansiedad, estrés. Entonces, por mi experiencia, no confío mucho en ese dato, lo que le dan en la ciudad, lo que le dan algunos neochamanistas, cómo lo han definido. Por mi experiencia no, es otra cosa. Por ejemplo, yo normalmente en la comunidad, yo recibo la resina para sentirme muy fuerte o para activar mi energía. Por ejemplo, vivir en la ciudad me ha cambiado mi vida. O sea, normalmente en la comunidad yo me levantaba a 6 de la mañana, pero en cambio en la ciudad me levanto como a las 8 de la mañana. Entonces, cada vez cuando voy en la comunidad, para mí es muy necesario volverme a aplicar con la resina del sapo para mejorar mi vida. O sea, normalmente una persona tiene que levantarse 6 de la mañana, ya no 10 de la mañana, porque eso se ve muy mal en la comunidad. Les dicen haraganes. Entonces, y para eso utilizaban la resina del sapo. Eso sería todo, Agustín. Si hay preguntas me pueden dar para poder responder. Bueno, qué excelente, Roldán, especificar. Justamente era el punto, era que lo explique un nativo cómo es, a dónde es. Y te hago la aclaración o al público en general. Aquí no hemos venido a vender resina del sapo o cambó. Solamente lo único que hemos venido es alertar qué es bueno y qué es malo. Hay una cosa que voy a aclarar aquí. Por ejemplo, Roldán dice que allá en su comunidad él ha preguntado a los abuelos si alguien ha muerto de los nativos de ellos, cuando recibió vamos a llamarle la resina del cambó. Y dice, no, nadie. Y aquí para el público en general les aclaro, y nos ha mostrado los videos muy claros que son de la ciudad. Y aquí está bien, como les he dicho, este ciclo de conferencias es para aclarar qué es bueno y qué es malo. Ahorita yo les voy a declarar así a la audiencia, a ti, Roldán, la próxima vez que yo quiera o necesite tomar el cambó, voy a ir a tu comunidad, a los Maxé, allá. Es lo que a mí he tomado más antes, me ha servido. Uno va aprendiendo, pero ahora a la próxima tengo que ir a tomar
de los abuelos de allá de la comunidad de los Maxé. Y aquí hay algo que lo relaciono con el ayahuasca. La ayahuasca ahora se volvió un comercio. Y para los que son de Perú, por ahí de vez en cuando escuchamos que en la ciudad de Cusco, en Pisac, en la ciudad de Iquitos, murieron algunos extranjeros después de haber tomado ayahuasca. Y yo la misma pregunta yo les he hecho, porque he ido a los Shipibos, que son los herederos de la tradición de la ayahuasca, allá aquí en Pucallpa, en la Amazonía peruana, y ellos la misma respuesta me han dado: no, aquí nadie ha muerto. Entonces, los que han muerto son justamente turistas. Entonces, algo está mal. A eso es lo que venimos aquí a alertar. Nosotros no estamos aconsejando haz cambó con tal persona, no. Lo único que estamos diciendo y reafirmando lo que nos dice el conferencista Roldán es que ahí en su comunidad, en los Maxés, nadie ha muerto. Es bueno entonces. Entonces hay que ir a la fuente. Claro, como yo les dije o les digo, la próxima voy a ir a conocer la comunidad de los Maxé. Claro, es eso. Poco a poco vamos dejando lo que ya no nos sirve y vamos a ir directamente a la fuente. Muy clara tu exposición y esperemos que haya algunas, no sé, varias preguntas del público. Adelante, Hernán, si por ahí hay alguna pregunta del público, por favor, ¿la podrías leer? Sí, claro. Hay un par de consultas. La primera, según los Maxex, ¿el espíritu del cambo es femenino, rana, o es masculino, sapo? Como mencioné en mi exposición, no me había olvidado decir eso, que donde hablaban de hablé dos sapitos. Lo más pequeño que vive muy arriba es el macho, y el sapo que vive en bajo altura es hembra. Las dos resinas sirve para utilizar, para ser mejor cazador. La diferencia que tiene la resina son que viven más arriba, el macho tiene más fuerza. Por ejemplo, muchos paisanos decían, ya, me puse 3 puntos, pero no he vomitado, no me siento nada, no tengo dolor. Entonces decían, seguramente te han puesto de la hembra, porque si tú pones un puntito o 2 puntos, es que es muy fuerte, significa que has recibido una resina que es del macho. También además decían que antiguamente mis ancestros utilizaban la resina más fuerte para ser cazador específicamente, o para cazar todos los animales que viven en el árbol, arriba, como choro, como ave, como pucacunga, paufil, pero la resina de la hembra se utilizaba con intención de cazar a los animales, atraer animales de la tierra que andan, como sajino, guangana, todas esas cosas. Muchas gracias, Roldán, muy claro. Hernán, continúe. Sí, cómo no. Nos preguntan si sirve para poder curar hígado graso o parte de la parte femenina de la mujer y los ovarios. Disculpa, no escuché muy bien, ¿puedes repetirlo? Sí, cómo no. Si está indicado para curar hígado graso y también ovarios de las mujeres. Según lo que yo he entendido, ovarios nunca había escuchado, pero el dolor del brazo,
espalda o cintura o pierna. Normalmente los machés tenían dolor después de caminar después de hacer una caminata larga. Siempre los hombres tenían el dolor de su rodilla o el dolor de su pierna o su espalda y su brazo. Y por eso, para curar el punto, o le ponían justo donde tenía dolor, 2 puntos o 1 punto del veneno de sapo. Y eso le ayudaba a curar el dolor. Yo voy a hacer una aclaración aquí. No exactamente en nuestra medicina ancestral, haciendo lo correcto, así como está hablando Roldán, que hay que ir allá y hacerse con los nativos. Nuestra medicina ancestral no tiene contraindicación. Hay que hacérsela. Y para la persona que hizo la pregunta, vaya allá, busque a un maxé, hágase la vacuna y con seguridad que se va a sentir mejor. Ahora, que se va a curar, eso nosotros no podemos asegurar al 100%. Lo único que le digo es que nuestra medicina no hace daño. Hay que hacérsela. No hay contraindicación. Hay que hacérsela, pero eso queda a criterio de usted. Pero como ya aclaramos, busque, si es posible, a un nativo. Ahí está el asunto. También quiero aclarar sobre el objetivo o sea, el uso que están haciendo actualmente, para qué están utilizando. Como les había mencionado, que actualmente la gente no utilizan para ser mejor cazador, sino para curar enfermedades. Entonces, como yo había visto muchas esas informaciones en la ciudad, entonces yo quise preguntar eso en la comunidad, porque yo nunca había escuchado que los machés se aplicaban cuando estabas con dolor de cabeza, cuando estaba enfermo. Y actualmente los machés también están utilizando para curar enfermedades, porque había escuchado esta noticia, entonces ellos también quiso probar y el resultado fue positivo. Y esta respuesta fue la mayoría de las madres, de las mujeres, y me respondieron, según ellos, cuando estaba con dolor de cabeza, cuando estaba con dolor de cuerpo, todo, con fiebre, después de aplicarse con la resina, se cura totalmente. Entonces, también me comentaron que cuando hubo COVID-19, la mayoría, o sea, todos paisanos, no se ha muerto nada. Ha llegado a COVID hasta la comunidad, pero ellos sentían como cualquier gripe, ¿no? O sea, como no habían informaciones allá, no hay televisión, pensaban que era un gripe, porque siempre cuando llega un gripe en la comunidad se expande eso, y eso pensaba que era ese gripe. Pero después que había pasado eso, cuando algunos paisanos volvieron a un distrito capital, algunas personas que recibían bonos, entonces para recibir bono tenía que hacer prueba. Muchas personas no querían hacer prueba porque decían que esto era algo malo, entonces, y algunos empezaron a recibir prueba y salieron resultados que habían tenido COVID-19. Entonces, y ellos no sintieron nada y no murieron nada, a pesar que había ancianitos allá, no se han muerto, pero así fue. Y ellos creen que la resina del sapo no dejó de ingresar o sea, no dejó ingresar el COVID-19 en su cuerpo. O sea, y para el COVID, como es de la ciudad, es muy difícil que entre en el cuerpo de los machés. Y eso es lo que ellos piensan. Y
Pero es difícil comprobar si realmente la resina del sapo cura el COVID-19. Pero yo creo que sería evitar para que no sea muy fuerte. Yo voy a aclarar aquí, es un buen punto de referencia, o sea, tus declaraciones que en tu comunidad no entró el COVID, ahí justamente es un buen punto de referencia de estudio a los hospitales, que averigüen por qué no murieron. Y yo voy a hacer una referencia aquí. Después del COVID, unos meses después, yo me fui a una comunidad nativa Shipiba Coniba, a unos 12 horas río adentro de Ucayali. Encontré en esa comunidad un puesto de salud y en ese puesto de salud el técnico enfermero a cargo de ese puesto de salud era shipibo y era ayahuasquero. Y le digo, ¿y qué pasó acá? No, dice, acá no, por aquí COVID no entró. Y yo dice, yo soy ayahuasquero y yo no les iba a dar las medicinas de la farmacia a mis paisanos. Lo único que hice con los adultos y los jóvenes es tomar ayahuasca. La ayahuasca nos limpió y aquí el COVID no entró. Por eso justamente es eso. Ojalá coincidamos algún día y les traiga también este hermano Shipibo Conibo, que es ayahuasquero y es enfermero y está encargado del puesto de salud para que dé sus testimonios, que por qué el COVID no llegó allá. Entonces, de esto hablamos, de nuestra medicina. Ojo, nuevamente, no hemos venido aquí a vender ayahuasca ni a vender resina de cambó. Solamente lo único que hemos venido es a hablar, en este caso hoy día, es qué es la resina del cambó. Si hay alguna otra pregunta, adelante. Sí, tenemos otra consulta más. Nos preguntan, ¿cómo podemos hacer para llegar a la comunidad Maxé? ¿Dónde queda? Adelante, Roldán. Tú estás con el GPS. Roldán, tu micrófono. Ya, perdón, depende dónde están escribiendo, es un poco costoso para viajar en la comunidad. Es muy difícil porque tú sabes que los machés viven muy aislados de la ciudad. Como mencioné al inicio, que nosotros no hablamos la lengua, el español, la mayoría hablan en machés, está muy aislado. Está en la frontera entre Perú y Brasil, por el río Yaquerana. O sea, para viajar a la comunidad, puede hacer desde Lima, voy a comentar, desde Lima, puedes viajar a Iquitos, desde Iquitos tienes que viajar en avioneta a un distrito que se llama Angamos, es nuestro distrito, nuestro capital de distrito de esta zona. ¿Por qué? Si no hay lancha, no hay, porque está muy lejos. La lancha no hay pasajeros que viajan allá, por eso es muy difícil que tú puedas encontrar un viaje en lancha. Pero hay para los comerciantes, pero es muy difícil, o sea, cuándo viene y cuándo llega, entonces es muy difícil. Pero puedes viajar también por la trocha. Si una persona quiere caminar, ya desde Lima puedes viajar hasta Iquitos, desde Iquitos puedes viajar en lancha hasta una ciudad pequeña que se llama Requena. De Requena puedes caminar 1 día y medio y después 1 día completo en Pequepeque y vas a llegar a una comunidad que se llama Buen Perú. Y es el único ruta que puedes llegar en la comunidad machés. Es un poco difícil, no es cerca, es lejos. Hay un dicho
hay un dicho bien dicho que dice, el que quiere celeste, que le cueste. Solamente estamos haciendo una referencia, ya nos dio el derrotero, y es fácil ubicarnos. Los Maxé están saliendo de Iquitos, ir hace frontera, son vecinos, los Maxé peruanos y los Maxés de Brasil. Son las dos comunidades que están ahí. Entonces es lejos, pero vale la pena para evitar lo que ofrecen en las ciudades. No estoy hablando mal de la resina que ofrezcan en las ciudades. Tengo amigos que lo hacen, no es, más bien le estoy agradeciendo, pero como les digo, hay que ir directo a la fuente. Eso es todo. ¿Sí hay alguna otra pregunta? Sí, hay una última más. Nos preguntan si los beneficios espirituales o mentales que tiene el cambo también dependen de la intención de quien lo aplica. Por ejemplo, como mencioné, antiguamente los machés utilizaban la resina del sapo para adquirir el cian, dayá o cuesa. El veneno solo no tiene efecto. No tiene efecto. No funciona. Para que funcione el veneno de la resina del sapo, tiene que haber una persona. Por ejemplo, si yo soy bien haragán, si yo no quiero trabajar, cada mañana me levanto sin ganas de hacer, quiero quitarme eso, quiero trabajar, entonces yo tengo que buscar un anciano trabajador, porque el anciano a través de la resina va a transmitir a esta persona. Y eso significa que la persona que va a recibir el veneno de esa va a estar igual que este anciano que ha recibido. Pero si cualquier persona, si yo me voy en la ciudad, o sea, si yo me voy a ese lugar, si yo quiero aplicarme la resina del sapo, si yo no conozco a esta persona, entonces me pueden aplicar cualquier persona y me va a contagiar, me va a dar lo que él tiene. Por ejemplo, si me aplicó un haragán, me voy a convertir en haragán en vez de mejorar. Por eso siempre los padres le decían a sus hijos, a jóvenes, le preguntan antes de mandar, le dicen, tú tienes que decir que tu tío o tu abuelo que te aplique, no tal fulano, menciona a otra persona que no es reconocido, que no es bueno que no es bueno en el trabajo, en el casamiento. Entonces, por eso es muy importante que normalmente los machés usan, tienes que buscar una persona que tiene lo que uno busca. Si no, con solo el veneno no funciona. Bueno, creo que no habiendo otras preguntas, agradecerte mucho por tu excelente y esclarecedora conferencia, Roldán, y te dejo la audiencia para tus últimas palabras y algo que por ahí sea importante y no lo hayas dicho. Tenemos tiempo todavía, adelante. Ya. Yo confío mucho en la resina de las medicinales tradicionales. Yo tengo mucho fe que es muy importante para nosotros. Yo defiendo el conocimiento indígena. Muchos investigadores, muchos científicos han desvalorado, han dicho que este conocimiento no vale porque no está estudiado científicamente. No es eso, no hay el conocimiento mejor y esto es inferior. La diferencia es el método, lo que ellos han aplicado. Por ejemplo, los científicos occidentales trabajan en una oficina, en un laboratorio, utilizando diferentes materiales, lo que ellos tienen, como mencioné. En cambio, los indígenas toman mucho tiempo para descubrir el resultado.
también de su manera, tiene su propia metodología que ellos utilizan para descubrir el conocimiento. Unas plantas medicinales, ¿cómo salió? De así nomás, o sea, pues agarró cualquier cosa. No, sino ha tomado mucho tiempo, ha trabajado mucho, ha hecho investigación de su manera. Quizás nunca estudié en la universidad, pero ha hecho. Es muy diferente. Y al mismo tiempo veo que muchos conocimientos indígenas no están protegiendo. Es muy difícil, o sea, es muy difícil al ver que el conocimiento indígena ha expandido a nivel internacional. Ni siquiera los primeros conocedores saben qué es lo que está haciendo por sus conocedores. Y muchas personas me han dicho, ¿por qué tienes que mezquinar eso? ¿Por qué tú, como es medicina, tienes que compartir? No es eso. En la ciudad no se comparte conocimiento así nomás, no se roba. Si yo robo un párrafo de un artículo, me va a denunciar porque estoy robando. Es lo mismo. ¿Por qué no vemos también así los conocimientos indígenas? Porque es indio, porque no sabe, porque nunca estudió en la universidad, entonces yo le llevo su conocimiento de la nada y utilizo y hago lo que yo quiero. Hace un año atrás, yo conversé con el APU, justamente el APU me consultó eso. Quería poner en regla todo eso, pero yo le dije que es muy difícil, porque la rana no solo existe en la comunidad, en el pueblo Matsés, está en toda la Amazonía, y es muy difícil que solo un pueblo venga a poner una regla, igual no nos va a respetar. Lo que nos pueden ayudar son el Estado, poner una regla, hacer una ley que tiene que ser respetado, que tiene que ser prohibido transportar en otros países los conocimientos que nosotros tenemos. Mira, actualmente utiliza en Estados Unidos, en España, en otros países. ¿A quién le pidió permiso? Nadie. Como es de indígena, no importa. Entonces, y eso sería todo. Muchísimas gracias, Roldán. Solamente para aclarar que existe o existió una ciencia indígena de lo que está hablando Roldán, que ahora estamos luchando. Aquí hemos escrito unas líneas porque queremos estar a la par con la ciencia oficial. Ya no es que seamos mejores, sino es, yo les digo, según mis investigaciones, nuestra ciencia indígena tiene miles de años. Ahí es, ¿quién apareció primero, el huevo o la gallina? Solamente que desde que apareció la primera persona, no voy a decir hombre, porque es hombre y mujer, o los habitantes en una comunidad, de ahí comenzaron. Vayámonos a los incas. Gracias a esa tecnología inca, que somos herederos y por eso estamos aquí, que nos dejaron miles de diferentes clases de papa, de maíz. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Lo que cura la hoja de coca, que voy a hablar así, un defensor, no sé si número 1 o sé de la hoja de coca. No saben ni se imaginan lo que cura la hoja de coca. Pero esta plantita está estigmatizada porque alguien se iluminó y sacó la droga, la cocaína. Entonces, solamente les digo así para terminar, hasta antes o hasta ahora, la hoja de coca está penalizada. La marihuana la despenalizaron por consejo de la Organización Mundial de la Salud, la despenalizaron el año pasado en octubre, noviembre. Yo les aseguro, como científico indígena,
que si estas dos plantas, estas dos medicinas principales hubieran sido despenalizadas hace unos 5 años atrás como mínimo, y la humanidad entera hubiera tenido la suerte, la bendición de consumir estas dos plantas, no hubiéramos tenido la mortandad que sufrió esta sociedad. O sea, esta sociedad que estamos ahora es mezquina, miserable. No quiero seguir más hablando, solamente les digo y lo comprometo a Roldán. Si alguien por ahí es estudiante, es profesor, es decano de alguna facultad de la universidad, invítenlo. Porque aquí no hemos venido a vender cebo de culebra, no, sino es solamente en poner en claro qué es nuestra medicina ancestral. En eso estamos. Muchísimas gracias, Roldán, que tu maestría en Brasil, tu estadía en Brasil, sea todo un éxito y que próximamente, yo pienso que 1 año después, ya igualmente yo te voy a invitar aquí en este mismo canal para que hagas esta exposición, pero en portugués. Sería un honor, un gusto, porque la sociedad se merece. Nuestra medicina ancestral está esperándonos para hacernos felices, porque ser feliz es no quejarse de un dolor de cabeza, no quejarse de cualquier dolorcito que tiene por ahí. La farmacia no va más. La Iglesia Católica tampoco, no va más. Así es que de nosotros depende. Y si alguien se ofendió por ahí porque dije de la Iglesia Católica, pues bueno, la Iglesia Católica lo único que hizo es destruir nuestra sabiduría ancestral. Muchísimas gracias a todos, a la audiencia. De nuevo, un abrazo, Roldán. Que los espíritus de la Amazonía brasilera estén contigo, que te hagan soñar bonito y que todos los apus te acompañen y que te gradúes creo que son dentro de 2 años, tenga tu maestría allá en la Universidad de Brasil. Un abrazo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Maestro, una última consultita. Nos preguntan Dígame. cómo podemos ponernos en contacto con Roldán. A ver, Roldán. ¿Dónde? Aquí tengo mi contacto, voy a poner en mi diapositiva. Espera. No. Hay tiempo, tómate tu tiempo, explícalo bien claro, devuelve vuelta. Aquí abajo hay mi contacto, por aquí, no sé si se ven. No se ve, muestra la diapositiva. No se ve. No. Perdón, no estoy compartiendo, espera. No, tómate tu tiempo. Sí. Y no sé si se ve. Agrándalos, si lo puedes ampliar. Sí. Aquí abajo hay mi contacto, puedes apuntar eso. Puedes darle un poquito, subirlo un poquito más arriba, no sé cómo funciona eso. Ahí está bien claro. No se puede. Regrésalo. Estaba bien ya. Regrésalo. Ya. Ahí está. Mi correo, pues no sé si está lo que están pidiendo, si no se ve bien, así está mi correo. Roldan.deci. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ahí está bien. Por favor, el público en general puede anotar es roldan.deci @ifch.ufpa.br. Ese es de su universidad donde está actualmente estudiando. Y abajo está el WhatsApp, que hasta ahora es el WhatsApp de Perú. Anótelo bien ahí, demorémonos unos 5 minutos para que todo el mundo le tome foto o lo escriba. No queremos
correr ni dejar todo mal hecho. A mí lo que me gusta es ser claro, preciso y agradecerte mucho. Entonces, nuevamente agradecerte por todo esto. Yo sé que allá debes extrañar Perú, debes extrañar tu comunidad, pero al menos estás en contacto con otros hermanos indígenas, porque Brasil lo que me gusta de Brasil es que hay muchos pueblos indígenas con mucha sabiduría. Eso es lo que, y no hay la discriminación de acá. Allá encuentras en un restaurante, encuentras al blanco, al negro, al indígena, al que está con su ropa típica, y ahora más con el presidente Lula, todo esto, estamos volviendo nuevamente a practicar nuestra cultura porque nosotros nos sentimos como hijos, verdaderos hijos de herederos de nuestra sabiduría ancestral, y queremos que el mundo sepa, el mundo goce de esta sabiduría indígena. Muchísimas gracias nuevamente, hermano Roldán, y hasta la próxima. Gracias, y a la audiencia, el próximo domingo a esta misma hora les tenemos otra sorpresa también para hablar de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por invitarme y despedir aquí. Espero verte así personalmente cuando viajo a Lima. Entonces, el próximo año, en febrero, estaré en Lima. Entonces, nos vemos allá. Nos vamos a comer un ceviche acá. Sí, genial. Ok, un abrazo, hermano. Gracias, hasta luego. Hasta siempre.